Iglesia, buenas noches. Aquí estamos una vez más para que recibamos esta palabra que el Señor ha dispuesto para nosotros en esta noche. Espero que sea una palabra de gran bendición para todos y que sea Dios a través de su Santo Espíritu permitiendo que esa palabra pues llegue hasta lo más íntimo de nuestro corazón y nos permita recibir lo que cada uno esté necesitando de acuerdo a la situación que está atravesando. Yo los invito para que oremos. Padre, gracias Señor, porque hoy nos da la oportunidad una vez más de venir a ministrar nuestra vida, de ministrar a tu iglesia, Dios. Y te pedimos que sea tu Santo Espíritu tomando el control de este tiempo, de mis labios, de mi mente, de mi corazón. Que seas tú avivando el juego de la palabra en cada uno de los que están conectándose en esta hora. Y que permitas que esta palabra llegue hasta la necesidad de cada uno, Dios. Habla, Dios, según lo que tus hijos, Señor, estamos necesitando. Toma el control, Espíritu Santo, de este tiempo, del internet, de la logística, aún de mi voz, de mis expresiones, para que no tengamos ningún inconveniente en esta transmisión. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús, para honra y gloria de Dios Padre. Amén y amén. Muy bien, buenas noches, saludos muy especial para todos aquellos que se están conectando a esta hora a través del Facebook de Iglesia Cristiana Nación Bellavista y del YouTube Iglesia Cristiana Nación Bellavista. Muy bien, saludos a todos los que están llegando a la sintonía, Elizabeth, Ronald, Marcela, Erika, Angélica, Yané Benítez, Claudia, Ramón, Sonia, en fin, Jairo Villalobos, a todos aquellos que en este momento se están conectando, Adriana Rayo, a Miriam Gómez, un saludo muy especial para cada uno de ellos. Hoy Adriana Duque también y Jimmy Isabel Gómez. Hoy vamos a hablar de algo pues que nos toca a todos, como siempre. Hoy vamos a hablar de las enfermedades espirituales. En este tiempo de la pandemia yo creo que es muy apropiado hablar de enfermedades espirituales y porque cada uno de pronto ha estado padeciendo enfermedades físicas, pero también cada uno seguramente que también estará atravesando o sufriendo de enfermedades espirituales. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que le pongamos mucha atención voy a ir tratando de enumerar algunas que escogí con dar las características y el versículo que las sustentan, y cada uno va tratando de tomar los apuntes. De todos modos, como ahí queda el video, pues podemos volver a verlo y revisar cuál de esas o cuáles de esas enfermedades espirituales están afectando nuestra relación con el Señor, porque es que eso es lo que hacen estas enfermedades espirituales, afectar nuestra relación con Dios. Una enfermedad espiritual, digamos lo que es un problema, un trastorno o una alteración del funcionamiento normal de nuestra vida cristiana, que por supuesto, como es una enfermedad, trae debilidades a nuestra vida y limita nuestra vida espiritual. Quita firmeza espiritual y puede causar cualquier tipo de daño, tan grave que puede causar la muerte, porque sabemos que las enfermedades espirituales pues
lo que hacen es apartarnos de Dios y esa muerte, y nos causarnos muerte espiritual, que es la más importante. Entonces, ya decíamos que así como existen enfermedades físicas, que hay unas muy leves y hay otras que son graves, también existen enfermedades espirituales que pueden acabar con nuestra vida. Y por eso es que hoy en día hay muchos enfermos contaminando a otros. Y hay también muchos otros cristianos que están agonizando porque tanto ha avanzado su enfermedad que los tiene a punto de morir y no se han dado cuenta de ello. Y podemos empezar porque hoy vamos a tener bastante palabra con Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Isaías 1, versículos 5 y 6. Dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, dice la palabra, sino que hay heridas, hinchazones y llaga podrida. Es una palabra durísima. Isaías 1, versículos 5 y 6. No están curadas esas heridas, no están vendadas, ni han sido suavizadas con aceite. Palabra dura, que dice que estamos enfermos de la cabeza a los pies. Y estamos hablando de las enfermedades espirituales. Ahora, una enfermedad espiritual contraemos una enfermedad espiritual por no estar bien alimentados. Es decir, por tener una muy buena dieta espiritual, es decir, no alimentarnos con nada de la palabra, de la Biblia, ni de la relación con Dios. Muy buena dieta espiritual. También podemos contraer una enfermedad espiritual por exceso de compañía de un enfermo que está contagiado, y ya lo decíamos ahora. Un enfermo que está contagiado espiritualmente, pues nos contagia, porque ¿qué es lo que hace? Nos aparta, nos separa del Señor. También podemos contraer una enfermedad espiritual por no estar vacunados y no tener las defensas necesarias en el momento en que las necesitamos. Y fíjese cómo todo se relaciona con lo que estamos viviendo. No estar vacunados y no tener las defensas. ¿Y cuáles son las vacunas y cuáles son las defensas? Pues estar lleno de la palabra. Como dice la palabra, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Esa es nuestra vacuna y esas son nuestras defensas. También nos podemos enfermar espiritualmente por descuido, simplemente porque nos vamos dejando de leer la Biblia, de congregarnos aquí. Esta es la forma de congregarnos, a través de esta media hora que nos vemos a través del internet. Ese es un descuido. O también porque viene esa enfermedad de generación, o sea que nuestros padres simplemente no se han preocupado nunca por alimentarnos espiritualmente. Entonces, les decía que hay algunas enfermedades espirituales que vamos a nombrar ahora. Una de ellas, digamos que es el sueño espiritual, y que es el letargo o el adormecimiento o sopor que nos da cuando nos acercamos a Dios, porque nos acercamos de labios, pero nuestro corazón está lejos de Él, porque es que nos acercamos a Él es de forma religiosa, y nuestros ojos y nuestros oídos están viendo y oyendo es lo que no deben, y estamos completamente desenfocados, como dice Hechos capítulo 20, versículo 9. Hechos 20, 9. Entonces nos sobreviene una muerte espiritual, y vamos a leer algo sobre esa muerte espiritual en Isaías 29, del 9 al 13. Isaías 29, del 9 al 13. Entonces dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos, pero no de vino, tambalead, pero no con sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros un espíritu de sueño. Por eso es que estamos hablando del sueño espiritual.
Y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeran, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer y le digan, lee ahora esto, él va a decir, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por eso es que nosotros debemos conocer los tiempos y debemos despertar de esos sueños, debemos levantarnos, clamar y obedecer a Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 6, Juan 1, 6. Hablaremos ahora entonces de lo que es la pesadez espiritual. Ya hablamos del sueño espiritual, ahora vamos a hablar de la pesadez espiritual. ¿Y qué es la pesadez espiritual? Eso es un sobrepeso espiritual porque estamos llevando una carga muy pesada que no debemos llevar. Por supuesto que es la carga del pecado y el peso de las cosas que nos quitan el tiempo, que nos roban el tiempo y no nos dejan caminar en libertad, en esa libertad plena, que se vuelven pesados y que nos hacen pesados a nosotros porque por la grosura, que impiden que la presencia de Dios manifiesta en nuestra vida. Por eso es que debemos, como dice Hebreos 12:1, descargar el peso en él y botar lo que no sirve. Hacer ejercicio espiritual es lo que debemos hacer. Y me dirán ustedes, ¿cuál es el ejercicio espiritual? Pues la oración, el ayuno, la vigilia, el estudio de la palabra, congregarse. Esto que estamos haciendo ahora, conectarnos aquí, eso es congregarse. Y dice Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como dice el Señor, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Otra enfermedad es el desánimo espiritual y se caracteriza por el doble ánimo, por la inconstancia, por la falta de firmeza, por la falta de oración, por la falta de propósito, por la falta de confianza en Dios. Y dice Santiago capítulo 1, versículo 8, Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, lo que acabamos de decir. Y entonces, ¿eso qué va a hacer de nosotros? Que no nos va a permitir tener fruto en nuestra vida espiritual y no tampoco nos va a permitir prosperar. Por lo que tenemos que aferrarnos a ¿quién? Al Dios Todopoderoso para que quite todo desánimo espiritual de nuestra vida. Santiago 1:8. Veamos ahora otra enfermedad, la frialdad espiritual. Aparentemente se parecen mucho, pero cada una tiene sus características. La frialdad espiritual es la falta de calor, es la falta de fervor, es la falta de fuego que produce la presencia de Dios en nuestros corazones. Como dice Mateo 24, versículo 12. Mateo 24, 12. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Claro, donde hay mucha maldad, ¿qué hace Dios? Se aparta. Y si Dios se aparta y nosotros nos apartamos, pues el amor se enfría. ¿Por qué razón se enfría? Por nuestra desobediencia, porque entonces ya no se aviva el fuego del Espíritu, como dice Primera de Tesalonicenses 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19, que dice que ¿qué? Que no apaguemos al Espíritu. También esa frialdad espiritual viene por la indiferencia, por la falta de entrega para con Dios, que nos lleva a alejarnos de su presencia. Por lo que debemos es obedecer el mandato de avivar el fuego del don de Dios en nuestra vida. Debemos dejar esa indiferencia y meternos en el fuego del Espíritu de Dios. Es la presunción que nos lleva a creer
que tenemos algo, nos volvemos presumidos de creer que tenemos algo cuando en realidad no tenemos nada. Y también nos lleva a creer que tenemos suficiente y que no necesitamos a Dios, que es lo peor. Y que nos llega esa presunción y esa frialdad cuando nuestros vestidos espirituales se manchan. ¿Con qué se manchan? Con el pecado. Y cuando nuestros ojos espirituales se ciegan y lleva a quien la padece, esa frialdad, a ser un motivo para la boca de Dios, como le dice Juan a la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 18, que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. La hemos oído muchas veces. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué te dice el Señor? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Eso lo dice la Biblia en el versículo 17, Apocalipsis 3, 17. Y el versículo 18 dice: por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego realmente para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirios para que en realidad puedas ver. Por eso es que debemos buscar la pureza a través del fuego de lo alto, suplicar por un nuevo vestido, suplicarle a Dios por la renovación de nuestro corazón y ungir nuestros ojos espirituales con el aceite de su presencia, con el colirio de su presencia. Otra enfermedad es la dureza de corazón. Esa dureza de corazón es la insensibilidad ante la presencia de Dios. Es la rebeldía que surge en nuestra vida porque el corazón se llena de orgullo y se vuelve rebelde ante las cosas de Dios. No queremos escuchar su palabra, no queremos tener una relación con Él, como dice Hebreos 3:15. Hebreos capítulo 3, versículo 15, que dice: entre tanto se dice, si oyes hoy su voz, si oyes la voz de tu Señor, no endurezcáis vuestros corazones, como sucedió en la provocación en el desierto, que por endurecer los corazones les tocó que dar vueltas 40 años. Quien padece de la dureza de corazón no se convierte en un enemigo de Dios, sino que Dios lo llama, lo ajusta, lo disciplina. Provoca, lo que hace es provocar a Dios con su actitud, como dice Hebreos 10:31, Hebreos capítulo 10, versículo 31, que dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es tremendo, por supuesto. Eso mismo decía David cuando cometió su pecado. Por esa dureza de corazón, tenemos que convertirnos, humillarnos, arrepentirnos. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo y pedirle a Dios que cambie ese corazón de piedra por un corazón de carne. Pero también tenemos otra enfermedad que se llama parálisis espiritual. Esta es una enfermedad que paraliza nuestra fe, que paraliza también el fluir de las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y Marcos 2, del 1 al 5, Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5 dice: entró Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Y Jesús predicaba la palabra. Y vinieron a él unos que traían un paralítico que era cargado por 4 hombres. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba Jesús y haciendo una abertura en el techo, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Jesús, al ver la fe de los hombres, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Porque a este hombre le sucedía lo mismo que le sucedía al paralítico de Betesda. Seguramente llevaba muchos años, pero no hacía nada por curarse. ¿Por qué? Porque él quería vivir cómodo viviendo de los demás. Entonces,
Esa también es una parálisis espiritual como la del paralítico de Bethesda. También existe la amnesia espiritual, que es la tendencia a olvidar las cosas de Dios. Ay, eso sí que se nos pasa, ¿no? Sus advertencias, sus promesas, sus llamados, sus órdenes, sus mandatos. Tenemos la tendencia a olvidarlos. Como dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 12. Deuteronomio 6, 12, que dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y como dice también el Salmo 103, versículo 2, Salmo 103, versículo 2, dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nos llama a que no nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Y nosotros mismos no podemos sufrir amnesia espiritual, porque nosotros tenemos que recordar dónde estábamos cuando Jesús vino a nuestra vida, cuando Dios nos llamó y metió su mano en el lodo cenagoso para podernos rescatar y trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. También tenemos lo que se llama la ociositis. Esa ociositis es la enfermedad que padecen aquellos que no quieren comprometerse. Ay, Dios mío, sí que abundan. La ociositis, la enfermedad de aquellos que no quieren comprometerse, que no quieren servir, que todavía no le han dicho al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí, estoy aquí dispuesto, Señor, mándame a mí. Esta es la enfermedad de ellos, la ociositis, que no quieren ningún compromiso con Dios. Y esos que no son capaces de decirle al Señor: Señor, yo quiero trabajar para ti. En Proverbios 6, del 6 al 11, tenemos un ejemplo que es ejemplar de lo que realmente debe ser nuestra vida de servicio para el Señor. Y la hemos escuchado muchas veces esta enseñanza, Proverbios 6, del 6 al 11, que habla de la hormiga. Y dice: mira la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Es decir, simplemente mírala. Y les digo que son bravísimas. Nosotros aquí en la buitrera, Dios mío, que tenemos hormigas por toda parte, les digo que es tremenda, son tremendas. Y dice el versículo 7: las hormigas no tienen capitán, ni gobernador, ni señor, pero preparan en el verano toda su comida y recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y dice el Señor en el versículo 9: perezoso, ¿hasta cuándo vas a estar durmiendo? ¿Hasta cuándo te vas a levantar de tu sueño? Un poco de sueño por aquí, un poco de dormitar por allá y cruzar por un poco las manos para reposar. Y dice el versículo 11: sigue así, que entonces así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Sigue así, dice la palabra, que prácticamente que el que no coma, ¿qué? Como dice la palabra, que el que no trabaje, que no coma. Que el que no trabaje, hay que ser como las hormigas, hay que ser laborioso. Y hay que ser laborioso también en las cosas del Señor. Hay que ser laborioso. Hay que quitar toda ociositis de nuestra vida espiritual. Pero también hay otra que es muy importante y de la que nos habla muy a menudo, y es nuestra ceguera espiritual. Esta es una enfermedad, la ceguera espiritual, que nos impide ver las bendiciones, los milagros, la provisión y sobre todo nos impide ver la gloria de Dios en nuestras vidas. En Efesios 1:18 nosotros lo vemos claramente. Efesios 1:18 nos habla de la ceguera espiritual. Dice: alumbrando los ojos de su entendimiento, de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Dios os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
Ese es Efesios 1:18, pero también Juan 9, del 1 al 3, nos habla al respecto de la ceguera espiritual. Juan 9, del 1 al 3, dice: cuando pasaba Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús le respondió: no es que él pecó, ni que pecaron sus padres, sino que él nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten a través de él. Lo mismo que dijo Jesús cuando fue a resucitar a Lázaro: este hombre no está muerto, solo duerme, y esta enfermedad es para la gloria de Dios. Pero hay otra que también es muy común, otra enfermedad que es muy común, y es la lepra espiritual. Esa es una enfermedad que se refiere a todos esos pecados ocultos que están por allá escondidos, tapados, que están bien encubiertos, que son los que no hemos confesado y que hacen que todo se vaya derrumbando en la vida de los cristianos, que van minimizando su vida espiritual, como dice Marcos 1, del 40 al 45. Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45, que dice: vino a él un leproso, estamos hablando de la lepra espiritual, rogándole hincada la rodilla y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Una vez que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó realmente limpio. Entonces le dijo que fuera, lo despidió, le dijo que mira, no le digas a nadie nada, solamente ve y muéstrale al sacerdote que te ha sanado y haz una ofrenda por tu purificación, lo que Moisés mandó en la palabra, para que haya testimonio de tu sanidad. Dice el versículo 45. Una vez que se fue el hombre leproso, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían entonces de él a todas partes. Jesús le dijo: no digas nada. Pero el hombre hizo lo que nos toca aquí hacer a nosotros: contarle a todo el mundo la obra, las maravillas, los milagros que Dios hace en nuestra vida cada día. Porque cuando abrimos los ojos, cuando podemos respirar, cuando podemos simplemente contemplar la creación, ya es un milagro. Y tenemos que estar por eso eternamente agradecidos con Dios. Y debíamos contarle a todo el mundo de esas maravillas. Pero además de la lepra espiritual, hay otra enfermedad más grave, que es el SIDA espiritual. Ese SIDA espiritual se refiere a la murmuración. Que ay, Dios mío, sí que hay murmuración. Se refiere al chisme, a juzgar, porque es que somos muy llamados a juzgar, a señalar y es más, también a condenar al prójimo. Miren nomás lo que está sucediendo hoy, lo que ha sucedido con la orden de detención preventiva contra el expresidente. Mucha gente señala y hasta condena. A nosotros, pues, no nos toca que juzgar a nadie. La ley es la que debe hacerlo, y si él tiene que responder por algo, pues que responda, pero no entrar a condenar y mucho menos a juzgar. Dice Números capítulo 12, versículo 1 al 10, dice: de una palabra que lo hemos leído muchas veces, Números 12 del 1 al 10, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés, ¿recuerdan? A causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una esposa, una mujer cusita, y le dijeron: solamente por Moisés habla el Señor, no puede hablar también por ninguno de nosotros. Ay, y lo oyó el Señor.
Y lo oyó el Señor. Y aquel varón Moisés, que era tan manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, eso lo dice la Biblia, le dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María, a los tres. Digo, salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión porque necesito hablar con ustedes tres. Y salieron precisamente los tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María a un ladito y ellos salieron. Y entonces les dijo, oigan ahora muy bien mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, yo le voy a aparecer en visión o en sueños y voy a hablar con él. Pero no es así con mi siervo Moisés. Tremendo. Porque él es fiel conmigo y con toda mi casa. Con mi siervo Moisés, óigalo bien, le dice en el versículo 8, dice, con mi siervo Moisés hablaré cara a cara. Hablaré claramente, no por figuras. Y él verá la apariencia. Verá mi apariencia. Tremendo respaldo. Pero eso es lo que hace Dios con la murmuración. Por eso yo le puse el SIDA, porque es algo terrible. ¿Por qué pues entonces les dice a Aarón y a María, les dice el Señor, ¿por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Le está reprendiendo el mismo Señor. Está defendiéndolo que no necesitaba defensa. Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue. Y la nube entonces se apartó del tabernáculo, pero María, cuando se apartó la nube, estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que era irreconocible por la lepra que la cubría todo. El SIDA espiritual, la murmuración, el chisme, el juzgamiento, el señalamiento, la condena a nuestro prójimo. Aún al mismo pastor, a los mismos hermanos de la iglesia, vimos haciendo con ellos lo mismo. Y también tenemos el cáncer espiritual, que no es otra cosa que la raíz de amargura, el odio, el resentimiento, que empiezan muchas veces con algo pequeño. Empiezan con algo pequeño y termina arraigándose en nuestro corazón, haciendo raíces y acabándonos con nuestra vida espiritual, como dice Hebreos 12:15, que dice, miren bien y no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Estamos hablando del cáncer espiritual. Miren bien y no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que deje brotar alguna raíz de amargura que les estorbe. Y fíjense lo que dice, y que por esa raíz de amargura, también muchos sean contaminados. Fíjense que la palabra no está hablando solo de nosotros, sino de todo el daño que podemos hacer con la lepra espiritual, con la sida espiritual y con el cáncer espiritual, porque estamos involucrando a todos los que están a nuestro alrededor. Entonces no olvidemos que tenemos el mejor médico enviado por Dios, con el mejor de los medicamentos. Ya sabrán que de quién estábamos hablando, de Jesús. Y hay enfermedades que son incurables para el hombre, pero no para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Y entonces eso nos da la seguridad de que Jesús va a traer esa sanidad. Si le clamamos, si no olvidamos que nadie que vino donde Jesús, recordemos, si usted lee la Biblia, todas las personas que se arrimaron a donde Jesús a pedirle sanidad y liberación, ¿cómo salieron? Sanos y libres, porque así es Jesús. Quien llega a él, quien se acerca a él, termina siendo sano y libre completamente. Como dice Jeremías 30, del 12 al 17, que dice, así dice el Señor, aunque tu herida es incurable y tienes una herida terrible y tu llaga no tiene remedio, y no hay nadie que te ayude ni que vende tu herida, y que no hay remedio para tu mal ni sanidad para tu enfermedad, y no hay ningún medicamento que pueda curarte,
y todos tus enamorados te olvidaron y ya no te buscan porque no se interesan por ti. Dice el Señor, yo permití que fueras herido, como si fueras mi enemigo, por tus pecados. Estos que acabamos de mencionar, tus pecados espirituales. Dice el Señor, porque son muchos y tu culpa es grande. Y dice en el versículo 15, ¿y por qué te quejas entonces de tus heridas? Si tu dolor es incurable, ¿para qué te quejas? Dice el Señor. Por causa de tu enorme iniquidad, por causa de tus muchos pecados, yo te tengo que tratar así. Pero el Señor, que es todo amor, que es todo fidelidad, que es todo misericordia, no se puede retirar con esas palabras. Y termina el versículo diciendo, tranquilo hijo, tranquila hija, yo te restauraré, yo sanaré tus heridas, porque aunque te han llamado la desechada porque ya estás a punto de morir o estás terminal, y dice, la pobreción, la que llaman la pobreción, la que a nadie le importa, será restaurada y será sanada. Padre, venimos delante de ti una vez más, Señor, para agradecerte porque, Señor, eres bueno, Dios, eres fiel, Señor, con nosotros, Dios. Eres nuestro Dios sanador, el que nos restaura, el que nos provee, Dios. Padre, era necesario que hoy habláramos, Señor, de esas enfermedades espirituales, Dios, porque basta simplemente ver la lista de aquellos que se conectan simplemente y disponen media hora, Señor, que hay que disponer para ti, y ni aún así, señores, ese precio están dispuestos a pagarlo, Dios. Qué lamentable es, Dios, que aún viendo tu provisión, aún viendo tu misericordia cada día en nuestras vidas, aún viendo tu fidelidad, Dios, cada día, Señor, con nosotros somos tan infieles, Señor. Por eso era necesario, Dios, que hoy habláramos de todas estas enfermedades, Señor, aún faltando muchas otras, Dios, porque tenemos que reconocer que así somos nosotros y seguramente que muchos estamos con muchas de esas enfermedades espirituales, Dios. Por eso yo te pido en esta noche, Padre amado, que tomes el control, Señor, de nuestras vidas, Dios, de nuestros corazones, y que nos reargullas, Dios, que empieces, Dios, por cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, Señor. Que nos des un corazón sensible a ti, un corazón, Dios, que se goce en tu presencia, un corazón que anhele estar contigo, Dios. Un corazón, Dios, que viva, Señor, deseando, Señor, tener una intimidad contigo, Dios. Que quiera recibir siempre tu consejo para caminar solo de tu mano, Dios, con la seguridad de que tú nos muestras el camino correcto. Padre, perdónanos, Señor, perdónanos porque somos desagradecidos, Dios, porque somos infieles como el que más. Señor, y como dice el Salmo 23, parodiándolo, Señor, somos torpes, Señor, somos brutos, Señor. Nos descarriamos fácilmente, no sabemos cuán frágiles somos, Dios. Pero aún así, Dios, vivimos alejados de ti, Señor. No te tenemos en cuenta, Señor. Padre, yo te pido, Dios, que no mires, Señor, nuestro pecado, Señor, sino que mires, Señor, la necesidad que hay en tu pueblo, Padre Santo, y que tú mismo, Señor, con tu Santo Espíritu nos hagas volver a ti, Señor. Restaura nuestras vidas, restaura nuestros corazones, sana, Señor, nuestra vida de toda enfermedad espiritual que nos aparta de ti, Señor. Te damos gracias, Dios, porque sabemos que tú vas a orar, Señor, en nuestras vidas, Señor, a través de esta palabra, Dios, y vas a permitir que nos volvamos a ti, Señor, que restauremos, Señor, nosotros mismos ese gozo, Señor, de alabarte, de bendecirte, de honrarte, de darte honor, honra y gloria a ti, Señor.
Por eso te pedimos que nos bendigas, que nos guardes, Señor, que te quedes con nosotros. En el precioso y maravilloso nombre de Jesús, para honra y gloria tuya, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, los invito a